Y ya estamos con Alexis Cortés aquí en el estudio, uno de los expertos que está haciendo este borrador que se le va a entregar el 7 de junio a los consejeros constitucionales electos. ¿Cómo está, Alexis? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá conversando con ustedes. ¿Y está feliz de estar ahí también en la comisión de expertos, ¿no? Esa misma pregunta le iba a hacer. Si él decía que estaba feliz, yo ya me tranquilizo un poco, claro. Fíjate, me da esperanza. Esa es una pregunta, una pregunta que tengo que responder. Si es posible. Bueno, yo cuando asumí esta responsabilidad lo hice con el compromiso que supone una tarea de esa envergadura. O sea, no es un espacio evidentemente para estar feliz ni nada, sino que donde hay que tratar de hacer el aporte para que logremos, creo yo, lo que es una tarea que es fundamental para las fuerzas transformadoras, que es redactar una constitución democrática, contribuir a eso, entregar el mejor texto posible para la deliberación que ahora tendrán que realizar quienes tienen un mandato popular para ello. ¿Cómo? Yo sé que no sé, pues no debe ser fácil estar en la comisión. Fue una comisión que estuvo formada, ¿no es cierto?, por las fuerzas políticas y haber tomado la decisión de ir para una persona que cree en las transformaciones que tiene que sufrir el país. Bueno, lo hemos conversado acá también con Flavio Quesada, que durante mucho tiempo hizo el observatorio legislativo, o sea, el observatorio constituyente, perdón. Debe ser re complejo, ¿no? Haber tomado la decisión, ¿o no? ¿Fue complicado? No fue una decisión fácil porque, bueno, efectivamente es un diseño que no satisfacía originalmente lo que el partido del cual yo milito y que fue el que me dio esta alta responsabilidad, que para mí fue un honor. El Partido Comunista. El Partido Comunista. No es el diseño que nosotros hubiésemos esperado, soñado, pero es un diseño que permitió mantener abierta la ventana para la redacción de una nueva constitución. Yo creo que Chile necesita y Chile merece una constitución democrática, y 50 años después del golpe de Estado, que entre otras cosas supuso el establecimiento de una carta magna autoritaria, creo que se redobla la necesidad y el compromiso histórico de hacer todo lo necesario para tener un texto constitucional donde realmente nosotros quepamos. Sí, y bueno, ¿cómo han estado estos días? Porque voy a ser súper honesta, por estos días supimos que han estado bien complejas las cosas para poder cerrar ese borrador que se va a entregar. ¿Ha sido así, Alexis? Mira, ha sido una discusión intensa, donde yo creo que lo que ha primado no solo es la responsabilidad y la procura, yo creo que de los 24, de poner por sobre nuestras propias visiones particulares el interés del país, ¿no? Y creo que eso ha sido un sello y yo siento que este debate ha sido con bastante honestidad intelectual, con transparencia. Este no ha sido un espacio donde los distintos sectores han ido a omitirse, sino que por el contrario han planteado sus visiones de mundo, sus distintas concepciones respecto de lo que deberían ser aquello que nos constituye, que es el pacto constitucional. Y en ese marco creo que las fuerzas transformadoras y también las fuerzas conservadoras, la derecha, han puesto todo lo que tienen de sí para arribar a este resultado. Y yo creo que el resultado, bueno, venimos saliendo del proceso de discusión de enmiendas, donde solo falta ahora la ratificación en el plenario, alguna discusión de algunas otras enmiendas, algunas otras normas, pero yo creo que el resultado es en general un texto equilibrado, satisfactorio para todos los sectores políticos, ¿no? En buena medida. Ciertamente no es el texto que nosotros hubiésemos soñado, ¿no? Porque ese texto para mí fue el de la Convención Constitucional, pero es un texto donde los cambios a los cuales nosotros aspiramos pueden ser posibles. Y yo creo que el principal objetivo que por lo menos nosotros nos trazamos es el establecimiento de una constitución que habilite las transformaciones, que no sea tal vez la expresión misma de las transformaciones en términos declarativos, pero que sí permita abrir la posibilidad para que sea el debate democrático el que establezca las mejores maneras de implementar, yo creo, la principal conquista del proceso constitucional, del largo proceso constitucional, que es el Estado social y democrático de derecho.
Wow, eso ha sido, yo creo que una de las cosas más complejas, ¿o no? Garantizar el Estado social y democrático de derecho, porque cuando empezaron ustedes a conversar, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que empezaron a salir personas de derecha que decían que la subsidiariedad podría ir al mismo tiempo que el Estado social de derecho, como que... ¿Y tú qué piensas de aquellas declaraciones, digamos? Sí, yo creo que ahí es muy importante justamente los 12 bordes, y en particular el que establece que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me parece que eso no solo una garantía en sí misma, sino que yo creo que es la principal señal de que efectivamente tendremos una nueva constitución, porque eso supone un giro respecto de lo que ha sido la lógica estatal subsidiaria imperante hasta hoy. Y es cierto, la subsidiariedad no está explícitamente en el texto vigente, claro, pero sí ha marcado la dinámica de cómo el Estado se ha relacionado con la sociedad y sobre todo cómo ha sido su relación con los derechos sociales. O sea, un Estado que solo interviene cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. exacto. Un Estado social y democrático de derecho es un Estado que se define por los derechos que garantiza y que se pone como horizonte para toda la sociedad la disminución de las brechas sociales y por lo tanto la conducción de la sociedad hacia condiciones de más justicia social y de igualdad social. Y eso es un cambio significativo. Hassan. A ver, se están No estoy poniendo escuchando. Ahí sí. están desarrollando los primeros argumentos para, perdón, los primeros los propuestas de redacción, ¿cierto? En esto están hablando de un Estado social y democrático de derechos con la participación de instituciones estatales y privadas, sujeto a la sostenibilidad fiscal. Entonces deja abierto un campo donde la derecha más moderada puede hablar de conseguir los derechos sociales a largo plazo, pero si no está la plata en este momento y no están dispuestos a subir los impuestos, entonces se espera. Y una izquierda que busca los derechos sociales, una centroizquierda también, pueden tratar de ir empujando más rápidamente. Entonces uno podría decir, dentro del campo de la definición, se está abriendo un espacio razonable. Pero cuando uno habla de una constitución que habilita estos cambios, no es simplemente dejar de ser candado, ¿cierto? Porque la Constitución de Guzmán explícitamente, está en el ensayo El camino político de Guzmán, dice que la idea es obligar a la oposición a hacer lo que haría el gobierno militar, como él lo describía. Entonces, perfecto, esto es un candado. Pero otra cosa es tener una constitución que habilita mayorías, que tiene este campo abierto donde la centro derecha y la centro izquierda pueden verse reflejado en el texto. Pero adicionalmente necesitamos una institucionalidad que permite que las mayorías se expresen. ¿Ves espacio para eso con el régimen político, con las instituciones que van a interpretar esto? Sí, efectivamente se establece un marco que supone ciertas características de este Estado social y democrático de derecho que permite efectivamente la interpretación y la apropiación de los distintos sectores políticos de lo que este puede ser. Pero en general lo que hace efectivamente es abrir la cancha y permitir que, mayorías mediante, sea el legislador democrático el que pueda establecer la mejor manera de implementar esos derechos. Y efectivamente aquí hay varias cosas que son importantes para la discusión pública y que van más allá del debate constitucional. Ciertos aspectos como la progresividad, como la responsabilidad fiscal, en eso, claro, son importantes, son necesarios, diría incluso, pero también hay que dar otras discusiones al respecto, ¿no? Yo quedo parcialmente tranquilo, o sea, en parte tranquilo, porque uno de los deberes que se estableció y que es muy relevante, que creo que hay que poner en el centro, es el deber de contribuir. Esa es la verdadera contracara del Estado social y democrático de derecho. Todos tenemos que contribuir para que sea factible y sea financiable este Estado social y democrático de derecho. Sobre todo yo creo que si la Constitución es un pacto político y social, tenemos que empezar a hablar ahora también de un pacto tributario. No se construye... Mira qué interesante. Y ese no es un debate propiamente constitucional, Claro. que obviamente el deber de contribuir es importante para ello, pero esto es un debate que tiene que dar la sociedad. ¿Cómo logramos hacer que las definiciones que se establezcan en el proyecto constitucional puedan ser realidad y no sean solo papel, no sea solo una declaración formal? Chile recauda cerca del 19% de su PIB a través de impuestos.
ningún Estado social y democrático de derecho se construye con ese nivel de recaudación. Estamos lejos de la OCDE, que son los países donde nos gusta mirarnos, que tienen cerca del 33, 34% según recuerdo, de recaudación de impuestos, y estamos incluso por debajo de los países de América Latina, que son los países que normalmente en la discusión pública nos gusta desmarcarnos. Pero los países, la media de los países de América Latina recaudan cerca del 25% vía impuestos. Nosotros estamos muy por debajo. Wow. Y necesariamente, creo yo, tenemos que dar paso, una vez que este debate constitucional se acabe, hacia un pacto, un nuevo pacto tributario que nos permita darle viabilidad al Estado social y democrático de derecho. Creo que hay otras condiciones que hay que poner en el centro. Primero, el carácter, el rango constitucional de los tratados internacionales de derecho humano. Hay una norma que establece la interpretación conforme, pero sin embargo, yo creo que esto debería ser más explícito en el texto constitucional. Yo espero que el debate en el Consejo permita ello, por mientras creo que podemos adoptar el criterio de la Corte Suprema, que establece el rango supraconstitucional de los tratados internacionales de derecho humano. Hay un debate sobre cómo se implementan estos derechos. Para eso son importantes redacciones, creo yo, en el tenor que han quedado en términos de salud, educación, seguridad social, que dejen abierto y habiliten al legislador democrático para su implementación, que no se inconstitucionalice ningún modelo y que sobre todo haya compatibilidad de esa norma eventualmente con las respuestas que han dado países que han implementado sólidamente un Estado social y democrático de derecho, y creo que lo hemos logrado, sin que las perspectivas conservadoras o de derecha se sientan excluidas de esa definición, porque efectivamente hay un resguardo, por ejemplo, de la provisión mixta de modo general, ¿no? en estas materias. A mí no me gustó tanto un pedacito de la redacción cuando dicen que está mediante instituciones públicas y privadas. Estando de acuerdo con el concepto, uno puede tener... Eso es en los bordes, dices tú. Eso está en las bases. No, en los bordes y cómo lo están conversando ahora, tengo Perfecto. entendido, ¿cierto? Pero eso es fiel a la base. Si nosotros transcribimos literal la base en seguridad social, en salud, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en el caso de salud, la existencia de proveedores privados es súper válido y razonable, claro, siempre y cuando el acceso a esos proveedores privados no dependen del tamaño del bolsillo, claro, completamente, y para eso uno podría hacer la distinción entre proveedores y financistas, pero eso podría ser quizás hilar muy fino. Lo que sí creo, estoy de acuerdo contigo, es que al final, como ocurrió en Europa de la posguerra, la centro derecha vio los derechos sociales como parte de su mundo también. Y la centro izquierda vio la responsabilidad fiscal como parte de su mundo. Yo soy fiel creyente en que la responsabilidad fiscal es un valor mucho más de izquierda que de derecha. Primero, porque para conseguir la responsabilidad fiscal hay que subir los impuestos. Dos, porque los que son más populistas a la hora de gastar son precisamente los de derecha, para después decir, no, el Estado está en crisis, hay que recortar, ¿no? Hay un gran libro del economista Philip Murawski que habla de el título es Nunca dejar una buena crisis, nunca desperdiciar una buena crisis. Never let a good crisis go to waste. Donde ellos se aprovechen de las crisis para recortar el Estado, siendo esas crisis producto precisamente de la ausencia del Estado, de la desregulación financiera, etc. Entonces, poner esos dos valores, responsabilidad fiscal y derechos sociales universales, dentro del mismo artículo, a mí me parece súper razonable, y si los dos lados pueden ver eso como metas de largo plazo, es una unidad país súper positivo. Pero tú dijiste mayorías mediante. Y el gran problema acá, y una larga crítica de constitucionalistas como Gargarella y otros que dicen, problema acá es la sala de máquinas, es cómo uno construye el sistema político para que esta meta en común se pueda cumplir. Y a mí, yo tengo que admitir que tengo grandes diferencias con la posición del Partido Comunista al respecto. Creo que fue que el presidencialismo fuerte no ha ayudado en la consolidación de los derechos sociales. Y el principio básico del presidencialismo es la separación de poderes. Lo que ha generado en gobiernos de izquierda y de derecha acá es choque constante. Si uno mira las democracias parlamentarias con fusión de poderes, funcionan mucho mejor. En el caso, yo creo que esto es un debate que no vamos a avanzar mucho, pero la pregunta es súper específica. Perdona, ¿del Partido Comunista te refieres a porque en el proceso anterior
Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, fue una de las que más que impulsó defendió un acuerdo para volver a un presidencialismo al presidencialismo atenuado. Sí, esto fue desde claro. el PC Exactamente. hasta la UDI. Fue la posición consenso que creo un Perfecto. problema ahí. Solo para dejarlo clarito. Para que En quienes este no caso saben, yo no creo se que acordaban. se va a repetir el tema presidencialismo y además ahí está el debate de qué van a hacer con el sistema electoral. Porque ahí vamos a ver si tienen un sistema electoral no proporcional. Y es el peor de los dos mundos. Un sistema presidencialista y además un sistema electoral no proporcional. Yo sería partidario de un sistema parlamentario con un sistema no proporcional. Pero si van a hacerlo presidencial, que el sistema electoral sea proporcional, por lo menos. Eso va a ser imposible conseguir mayorías para los grandes cambios porque el sistema político está diseñado para evitar eso. Entonces está volviendo al problema original de Guzmán. Alex. Al problema original de Guzmán, ¿en qué sentido? En que la institucionalidad política está diseñada de tal forma que no se puede avanzar. Yo no creo que sea así. Yo soy un firme partidario del presidencialismo atenuado. No tengo dudas al respecto. Me parece que es acorde con la propia tradición política chilena. Creo que en América Latina ha permitido avanzar con transformaciones, efectivamente, y que creo, no obstante, puedo compartir parcialmente tu evaluación respecto del sistema político. Yo sí valoro mucho el acuerdo al que han llegado en esa comisión, pero soy escéptico de algunos puntos. Creo que efectivamente esto hubiese sido mejor avanzar hacia lista cerrada, prohibición de pacto. Creo que eso hubiese fortalecido los proyectos políticos por sobre liderazgos individuales, que creo que eso es mucho más problemático en nuestro contexto. Sin embargo, creo que también respecto de la sala de máquinas hay ciertos avances, ¿no? El problema, cuando Gargarella da ese argumento, lo que plantea es que las constituciones terminan siendo muy declarativas y desde el punto de vista del establecimiento de derechos, claro, son generosas, pero con sistemas políticos que más bien tienen aversión a la participación popular y a la incidencia de las demandas sociales. Claro, y a la incidencia de las demandas sociales. Bueno, yo creo que la propuesta tiene, yo destacaría dos elementos que pueden contribuir a que hay una sala de máquinas sensible a las demandas sociales. Por un lado, las iniciativas populares de leyes y las iniciativas de derogación de leyes. Con 4% los ciudadanos van a poder impulsar normativa, legislación, incluso en materia que es de exclusiva iniciativa presidencial, puesto que el presidente va a tener... ¿Con un 4%, con un 4%. del universo de votantes? Sí. Ya, perfecto. Sí, y el presidente va Igual a tener... es alto. Es alto, Sí. pero bueno, es lo que necesita un partido para lograr tener representación bajo esta nueva dinámica. Perfecto. Entonces, la idea era equilibrar un poco esa disposición. Y bueno, y el presidente va a tener 30 días para pronunciarse, para saber si patrocina o no esa iniciativa popular. Yo creo que eso es una medida muy importante y que se ha relevado poco. Y la iniciativa de derogación también es fundamental en contexto cuando los sistemas políticos pueden ser capturados por intereses cuando hay empresariales. leyes como la ley de pesca, por ejemplo. Como la ley de pesca. Es importante tener una normativa como esta para su derogación. Y por otro lado, todos los estados sociales y democráticos de derecho, sean los que han sido robustos y que se han consolidado y tienen madurez al respecto, lo han hecho no en términos formales o declarativos, sino que con una presencia fuerte de los movimientos sociales, en particular del movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical. Yeah. Creo que, y aquí voy a destacar las normas que aprobamos en la subcomisión en la que hemos estado con Flavio Quesada, el comisionado del Partido Socialista, y con Alejandra Kraus, de la Democracia Cristiana, además de los comisionados de la derecha. Aprobamos de manera unánime una normativa robusta de trabajo decente, en los términos definidos por la OIT, y una normativa respecto de la libertad sindical con los 3 derechos que lo componen, que es sindicalización, negociación colectiva y huelga. Y con una redacción que salvó un problema que tenía la redacción inicial, que circunscribía la huelga a la negociación, únicamente a la negociación colectiva. Sí. Algo que va no solo en contra de los tratados internacionales, ninguna constitución en el mundo tenía una norma de ese estilo, sino que además iba contra la propia jurisprudencia chilena, ¿no? Donde han habido sendas sentencias de cortes de apelaciones regionales, pero también una sentencia unificatoria de la Corte Suprema al respecto, ¿no? Yo di el ejemplo en la discusión de la comisión
de los 33 mineros, ¿no? ¿Ya? La tragedia de los 33 mineros. Claro. El sindicato de los mineros había interpuesto varias querellas, se había establecido la queja, advirtiendo al Cernageomin, a los tribunales, de que la empresa no estaba cumpliendo con las disposiciones legales en términos de seguridad. Y aún así fallaron todas las instancias, los privados obviamente, pero también el Estado. Y eso, como lo ha señalado el profesor Ugarte, se debe a una institucionalidad muy débil en términos laborales, ¿no? Que no le entrega a los sindicatos mucha capacidad. Y ese es un buen ejemplo de que una huelga es legítima, no solo en términos en el momento de la negociación colectiva. Si los trabajadores hubiesen tenido esa herramienta, probablemente esa tragedia no hubiese ocurrido. Y estamos dando un gran avance en eso, y yo creo que no solo el movimiento sindical, ¿no? que está debilitado, pero en general los movimientos sociales se tienen que comprender hacia el futuro, si es que este proyecto logra avanzar, por lo menos en los términos que se está definiendo, como coproductores del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Ya? Y va a ser, creo yo, en buena medida la capacidad que ellos tengan de instalar demandas, de disputar lo público y también contribuir con sus visiones, es que esta idea, que es, creo yo, insisto, la gran conquista del largo proceso constituyente, se empieza a transformar en una realidad y no solo en una declaración. Ya, mira, voy a leerte, nuestro público es bien crítico del proceso actual, porque sí, bueno, porque queríamos, en general, quienes nos ven, queríamos una constitución hecha de una manera más democrática, pero... Estamos traumatizados. Estamos un poco... Es el concepto real. Todavía estamos así. María Panza dice, rechazo enérgicamente. Doris Vera dice, siento que no puedo más que anular mi voto. No me satisface ni rechazar ni aceptar. Las dos opciones me dejan vacía, perdida y desesperanzada. Lo que estabas diciendo. No veo un mejor querido Chile. Janet Muñoz dice, prefiero una constitución ilegal que una legal. Víctor Hugo Toledo Ojeda dice, el problema de la democracia fallida de Chile se debe a las cosas en la medida de lo posible. Iván Sandoval dice, el agua seguirá privada y el Estado siendo subsidiario con los privados participando en provisión de derechos. A rechazar. Bueno, ahí eso es lo que está, no sabemos qué va a pasar. Siker dice, yo iré a sentarme al palco, a mirar cómo los de la mayoría deja la escoba en la nueva Constitución. Facebook dice, Pía Lorca Soto, justicia distributiva en materia tributaria. En Chile hay una alta tasa de evasión tributaria y el Servicio de Impuestos Internos tiene muy pocas formas de combatir los delitos tributarios de las grandes empresas y contribuyentes. Igual hay una nueva ley que podría ayudar un poquito con eso. Condonación de impuestos a grandes empresas. ¿Qué sucede? Y luego añade, el Estado subsidiario en esta Constitución está impregnado en todo el texto. Basta sino leer los textos de Guzmán sobre la Constitución del 80. Recuerden mandar también sus comentarios al WhatsApp, al más 569-9101-0672. Alexis está aquí para contarnos lo que está pasando, pero yo te tengo una pregunta que tiene que ver con esta sensación, ¿no? De la gente de que si vamos a rechazar o no, si vamos a tener una constitución peor que la del 80, y eso no tiene que ver con lo que ustedes están haciendo ahora, sino más bien con la reciente elección, digamos, donde Republicanos sacó una mayoría. A pesar de que José Antonio Kast, que es su líder, digamos, aparece como muy razonable, diciendo cosas como no, si tenemos que escucharnos todos. Personajes como Luis Silva dieron entrevistas en las que ya dijeron algunas cosas y otros como Johannes Kaiser han dicho que no se van a respetar ni siquiera los 12 bordes. Entonces, ¿qué sensación les queda de estar haciendo este trabajo y tener que entregarlo a una mayoría que a lo mejor no va a estar de acuerdo y a lo mejor ni siquiera va a querer respetar esto? Muy buena pregunta. Quisiera hacerme cargo de algunos de los comentarios. Por ejemplo, en agua, la definición que quedó es básicamente la constitucionalización del acuerdo que significa el Código de Agua. Ya. El artículo 5º y 6º del Código de Agua que reconoce derechos adquiridos, pero
la relación con el agua ya no se ve solo en términos de propiedad, ¿no? Que era una cosa muy inusual en el mundo, ¿no? Cómo se trataba en la Constitución, y creo que es un avance, ¿no? Porque lo circunscribe a los mismos términos en que está en el Código ¿Pero de queda Agua. como un derecho? ¿Como Un derecho al agua, además... ¿De consumo humano preferente? Además hay un derecho independiente al agua, ¿no? Donde no solo se prioriza siempre el consumo humano, sino que además donde se debe resguardar, porque hay un capítulo robusto, creo yo, en términos de protección del medio ambiente, la naturaleza y la biodiversidad, donde lo que se debe cautelar también es, por así decirlo, el interés de las generaciones futuras, ¿no? Es un factor intergeneracional. La naturaleza se tiene que cuidar no solo hoy, sino que porque a futuro también hay que legarle, ¿no? a quienes vendrán. Eso por un lado creo que es un avance de esta fase de la discusión, ¿no? Sí, porque hubo otra fase donde había sido... Donde quedó igual, quedó igual, igual, pero en términos de propiedad se incluyó dentro de la función social también el desarrollo sostenible, que permite que la propiedad dialogue de mejor manera con el capítulo de medio ambiente que, entre otras cosas, reconoce el cambio climático y establece un mandato al Estado y a la sociedad de contribuir para la adaptación y mitigación del mismo, reconociendo que es el gran tema el gran problema de nuestro tiempo. Y creo que haberlo hecho nos pone, creo yo, a la vanguardia de la discusión en términos constitucionales al respecto. Pero Alexis, ¿puede seguir siendo privada el agua? ¿Sigue siendo privada? ¿Siguen existiendo los derechos de agua? Por lo tanto, sí, agua puede seguir privatizándose, a eso voy. Es un bien nacional de uso público, ya, ¿no? Esa es la definición, pero sobre la cual hay derechos de uso adquiridos y esos derechos se van a respetar. Ya. O sea, a diferencia de la vez anterior, en que efectivamente esos derechos iban a cambiar completamente, digamos. O sea, no iban a... Sí, nadie iba a poder ser dueño de agua, digamos. Ahora tampoco nadie va a ser dueño del agua, pero sí va a tener derecho de uso. De bueno, uso. Un eufemismo, en los términos que establece la ley. Ya. O sea, queda igual prácticamente. No queda igual que la Constitución. Ya. Vigente. Ya. Es distinto, es un avance significativo. Queda igual súper bien el cambio entonces, porque fue una de las cosas que comentó la gente. Sí, queda igual que el Código de Agua, no que la Constitución vigente. O sea, se reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, con la prioridad del consumo humano, con el resguardo de las generaciones futuras, pero que donde se reconoce la existencia de uso, acceso, en los términos y temporalidades que define la ley. ¿Ya? O sea, quienes adquirieron derechos al respecto, se va a respetar eso tal cual como lo hace el Código de Agua, y quienes adquieran nuevos derechos lo van a hacer con las temporalidades que establece la ley, que son 30 años, renovables por más 30, dependiendo de ciertas condiciones, y con las limitaciones que puede imponer la ley. ¿Y se puede enajenar el derecho al agua? ¿Se puede vender, comprar? Tiene comerciabilidad, no del derecho del agua, sino del uso del agua. O sea, si hay un predio que tiene derecho al agua, eso puede ser parte... O sea, el uso sí se puede comercializar. Sí. Ya. Sí. Pero los términos y con las limitaciones que define la ley. Ya no es algo así como una casa del mismo modo, no es propiedad privada en los términos que se comprende el resto de los bienes y manifestaciones. ¿Ya? Me hacen la pregunta respecto de las votaciones del 7 de mayo, ¿no? Sí. Ya. Nosotros, los 24 comisionados, tenemos el compromiso de entregar el mejor texto posible para el Consejo Constitucional. Eso no se modificó con la elección del 7 de mayo. Al contrario, nosotros seguimos trabajando y buscando además los mayores acuerdos para que el texto que se presentase lograra concitar un mayor apoyo posible y que efectivamente todos los sectores se sintieran contemplados. Y por eso creo yo que el texto quedó mucho más equilibrado y que puede dejar satisfecho, creo, a todos los sectores. Ahora, el Consejo Constitucional, y eso creo que fue algo que lamentablemente no logramos transmitir con fuerza, que el Consejo Constitucional va a ser soberano respecto de este texto. Los redactores del texto van a ser ellos. Tienen la legitimidad para hacerlo porque hubo una elección que les entregó un mandato para ello. Es cierto que en esta elección quienes obtuvieron el principal éxito no fueron los republicanos, que han sido muy claros en señalar de que ellos no quieren una nueva constitución. Exacto.
Es cierto que han habido declaraciones, no de los consejeros electos, pero sí de algunos diputados de esa sensibilidad, señalando de que ellos no firmaron las bases, pero bueno, las bases están en la Constitución vigente. Tienen que respetarse porque son parte de la regla del juego. Cuando uno entra a un juego de esas características, lo hace sabiendo cuáles son esas reglas, aunque no esté de acuerdo. Voy a poner el ejemplo, nosotros en el Partido Comunista nunca fue parte del acuerdo que permitió la transición democrática ni de aceptar la Constitución vigente. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la Constitución, pero entendemos que es lo que está... Y con esa regla hay que jugar, digamos. Lo que está vigente y nosotros hemos respetado la Constitución a pesar de que hemos estado en contra de ella. Y yo creo que todos los sectores pueden hacer efectivamente lo mismo. Y es claro, Pero pueden. Si ellos no quisieran, ponte tú, porque dicen somos mayoría... Ellos, o sea, ¿eso sería como un golpe de Estado o sea, no, como cercano a una sedición? No lo sé. que ellos... Pero podrían decir, ¿sabes que ellos no pueden pasar por sobre las 12 bases. Ya, perfecto. Pueden, sí, por poner otras redacciones, siempre y me cuando... Me importa, te lo pregunto porque es importante igual, dejarlo súper claro. Siempre y cuando no contradigan las 12 bases, ¿no? Y para eso hay un órgano específico para resguardarlo, que es el Comité Técnico de Admisibilidad. Y es cierto, ellos obtuvieron una mayoría que les da capacidad de veto, pero al mismo tiempo la ciudadanía el pueblo nunca entrega cheque en blanco a nadie, ni a ellos ni a nosotros. Y esa mayoría que el pueblo les entregó les otorga también una gran responsabilidad. Y será, por lo tanto, mérito de ello cómo se hacen cargo de esta enorme responsabilidad que le entregó el pueblo de Chile en este espacio. Pucha, claro, yo igual te entiendo, pero ¿y tú cómo quedaste personalmente, como persona? Con el resultado del 7. Sí. Primero... El resultado reciente, digamos. Sí, para mí lo que más destacaría fue el hecho de que el Partido Comunista fue el tercer partido más votado de Chile y la principal fuerza transformadora, incluyendo a la base de gobierno. Creo que eso también a mí me entrega una responsabilidad grande en este espacio de discusión y sobre todo... ¿Te ayudó ahora la discusión actual? ¿Como tener ese apoyo ciudadano? No sé si me ayudó, pero sí yo lo asumí como que se redoblara mi responsabilidad en relación a lo que tenía que ser mi desempeño en este espacio. Yo por eso siempre tuve claro a lo que iba. ¿No? Ustedes me preguntaban al principio, siempre he tenido claro a lo que voy, porque sé dónde vengo, ¿no? Sé las ideas que represento, mi biografía está vinculada al Partido Comunista, soy cuarta generación de comunistas, soy nieto de dirigentes sindicales, nieto de un detenido desaparecido, y he ido a defender la idea que represento en este caso con mucho orgullo, y convencido de que necesitamos una constitución hecha en democracia, que 50 años después del golpe de Estado, con mayor razón, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para arribar a un texto en el que nosotros estemos contemplados. Porque la constitución vigente fue hecha, como lo decía Hassan, no solo para que si las fuerzas transformadoras llegan al gobierno tengan que hacer las ideas de derecha. Se hizo para excluirnos, se hizo contra nosotros. El artículo 8, que fue uno de los primeros que se derogó, estaba dirigido al Partido Comunista, al Partido Socialista. A toda la izquierda, a toda la izquierda. Prohibía A los que creen en doctrinas de la lucha de clases. Sí. Que yo siempre pensé habría sido bueno mantener eso y después ir contra la UDI y contra la Renovación Nacional, porque si hay algunos que hacen lucha de clases a favor de la oligarquía, por supuesto, son ellos y lo hacen súper bien. Entonces prohibirlo sería interesante usando la lógica mañana. Estando muy de acuerdo con eso, volvemos al punto básico de por qué queremos una nueva constitución. Para tener un texto que permite los grandes cambios. Creo que nuestra audiencia, que está muy preocupada por lo que está pasando en el Consejo Constitucional, que está muy decepcionado con este proceso, comparte todos que la idea de la Constitución es permitir el avance de estos cambios. ¿Qué pasaba antes? Con la Constitución de 80, uno trataba temas concretos. La desmercantilización del agua, la negociación ramal, inconstitucional, prohibido. La convención que quiere un mapa, una hoja de ruta donde tienen que
por la misma Constitución, hacer la negociación ramal, hacer la desprivatización del agua. Como dijiste, el texto constitucional es la encarnación de los cambios. En esta nueva pasada, la idea no es un texto constitucional que es la encarnación de los cambios, sino que uno que permite que se podría en el futuro, mayorías mediante, hacer la desprivatización del agua, hacer negociación ramal y no llegaría la victoria de la derecha por secretaría donde dicen es inconstitucional. Ya, entonces insisto, la pregunta es más básica en todo esto de agua y en todo esto de negociación ramal. ¿Van a poder hacer leyes que dice queremos negociación ramal? Cambiando el código de leyes, y eso no va a ser inconstitucional porque va en contra de lo que está escrito en el texto. Van a poder desmercantilizar el agua, desprivatizarla, y no van a decir que es inconstitucional según este texto. Todo lo que estás diciendo, sí, porque eso es la duda que tiene la audiencia. Exacto, esa es la duda más exacta. De hecho, En el fondo, si es mejor o peor. Claro, que nos mandaron, dice, por directamente. ejemplo, que te preguntara porque el título es el aprovechamiento del agua, ¿no? Eso es lo que dice la ley, el Código de Aguas hoy. Se habla de aprovechamiento. ¿Siguen hablando de aprovechamiento del agua? Tú me dijiste que incluso era a 30 años, como... Sí, les puedo leer cómo quedó. No sé Eso, si... ya, pues sí, Para aclararlo, sí, eso. porfa, súper importante, qué entretenido, ya. Ya, a Cuéntenos. ver. Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los que podrán ser limitados en su ejercicio de conformidad con la ley. O sea, no es la ley la que define cómo es la relación con el agua. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas que confiere a su titular el uso y goce de ellas, de conformidad con las reglas, temporalidades, o sea, la idea de perpetuidad, por ejemplo, con esto se acaba, Ya. aunque Eso es superimportante. aunque se reconocen los derechos ya adquiridos. Perfecto. ¿Ya? O sea, el que tiene hoy el aprovechamiento de agua a perpetuidad, ¿lo mantiene? Sí, Ya, porque eso es lo que establece el Código de Agua. perfecto. Requisitos y limitaciones que prescribe la ley. ¿Ya? O sea, esto es absolutamente distinto respecto del texto vigente y es la constitucionalización del artículo 5º y 6º del Código de Agua. O sea, si alguien eventualmente quisiera poner más restricciones, establecer otros límites o al contrario, como abrirlo y volver a mercantilizarlo, va a depender de la discusión de la ley. Cosa que no ocurre actualmente porque actualmente está escrita que el agua tiene que ser privada o que existen esos derechos de agua. Eso es el punto. Existe propiedad sobre el agua. Ya. Eso lo dice la Constitución. Cuando uno vigente. pone un reconocimiento de los derechos adquiridos, implica que cualquier cambio en la ley, para las personas que en este momento tienen derechos perpetuos, tendrían que recibir la indemnización correspondiente, ¿ya? Entonces tenemos un problemita acá, si me permite hacer la analogía con la reforma agraria. Cuando había grandes latifundios en Chile y se quería dividirlos para tener granjas más productivas, granjas para los que trabajan la tierra, ¿cierto? En ese momento, ¿cuál fue el problema? Que dividir las tierras y entregarlos a los trabajadores, los campesinos, implicaría una indemnización que el Estado de Chile no podría pagar. Entonces, Eduardo Frei Montalva, o sea, la democracia cristiana, puso una reforma constitucional que decía que esta indemnización, que tiene que ser en pago contado, antes de la expropiación, etcétera, etcétera, no tendría que hacer, ¿no? Empezaron a hacer entonces bonos a 30 años y hicieron más blando estos principios. ¿Qué va a pasar si vamos con la política de ciencia ficción? En el momento en que, no, por la crisis climática, por el avance de las ideas progresistas, se toca hacer el cambio, que no va a ser en la Constitución, sino en el futuro, en un nuevo Código de Aguas, la Constitución no va a ser un escollo porque va a bloquear la posibilidad de hacer esos cambios para estos derechos ya establecidos. La Constitución no va a ser un escollo para la discusión democrática legislativa. ¿No? Y además esta Constitución al mismo tiempo que reconoce estos derechos adquiridos, o sea, para que este texto fuese exitoso no puede, no puede desconocer derechos que, particularmente en esta materia, están establecidos, porque si no, no sería viable el texto para que todos los sectores se vieran contemplados. Pero además esta es una Constitución que establece un capítulo robusto en términos de protección del medio ambiente, de la naturaleza y la biodiversidad, y de ser comprendida en esos términos. Y además cualquier legislación siempre tiene que hacerlo
en respeto a esta Constitución que establece la prioridad para el uso humano y el resguardo para las generaciones futuras. Por eso es importante el establecimiento de temporalidades al respecto. No obstante, efectivamente, quienes mantienen sus derechos tal cual han sido adquiridos. Estamos resolviendo un problema a futuro, no hacia atrás, ¿ya? ¿Y les costó mucho llegar a este acuerdo? Por supuesto que sí. No fue fácil. ¿Quiénes pero fueron los que más se opusieron? acá, primero esto fue una discusión larga en el Congreso. O sea, este debate duró años. Y eso, obviamente, hubo que discutirlo esto en la comisión experta, pero si no hubiese habido este consenso, ¿no? Porque esto en el Código de Aguas se aprobó, si no me equivoco, de manera unánime, y si no fue casi unánime. Si no hubiese habido ese nivel de consenso, difícilmente creo que hubiésemos podido ponerlo en estos términos, ¿no? que creo que son efectivamente un gran avance. Lo que preguntaba más Hassan respecto de la negociación colectiva, se reconoce el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y a la sindicalización, sin limitaciones más las que establece la ley. Ya, entonces se podría hacer negociación ramal y no podrían ir a la... Ya no es inconstitucional la negociación ramal. Perfecto. Sí, O sea, puede avanzarse eso después en el Congreso, en la ley, digamos. Sí. Podemos legislar O acerca sea, de ya aquello. en la práctica, en los hechos, ya hay negociación colectiva ramal en ciertas áreas, como las manipuladoras Sí. de alimentos, por ejemplo. Claro, y también, por ejemplo, los retail, si no me equivoco, también. Algunos como, por ejemplo, las cafeterías, las de comida rápida, que también se unen a veces. Esos son como negociaciones ramales, ¿no? Farmacias también, creo. Sí. Sí. Yo destacaría sobre todo el de la manipuladora de alimentos, que es un ejemplo que dio la presidenta de nuestra subcomisión, Alejandra Kraus, pero porque además es un sindicato muy exitoso, principalmente conformado por mujeres, con un alto nivel de sindicalización en el área y que ha logrado estas conquistas en lo hecho, a pesar de la Constitución, ¿no? Como lo ha hecho el sindicalismo chileno, ¿no? El derecho a Tiene que huelga, avanzar a pesar de. a pesar de el derecho a huelga en la Constitución es un derecho negativo en el sentido de que es negado, es un no derecho, ¿no? En la Constitución, porque lo que se establece es que se reconoce la huelga, pero por quienes no la pueden ejercer, ¿no? Y si uno ve las discusiones de la Comisión Ortúzar al respecto, era muy claro de que lo que había por detrás de ponerlo en esos términos era una desconfianza, un temor y el reconocimiento del trabajador organizado como una amenaza. Eso ya no existe más. Es cierto, nosotros mantuvimos buenos aspectos en materia de orden económico, pero esto está reequilibrado con el establecimiento de derechos robustos para los trabajadores. Yo soy un convencido de que por lo menos en estos momentos, en este acuerdo, hay una relación nueva entre capital y trabajo en términos constitucionales. Y creo que eso es un avance significativo que hay que relevar y que permite un buen augurio, creo yo, para las posibilidades de que el Estado Social y Democrático de Derecho pueda realizarse. Porque no existe lugar en el mundo que haya logrado un Estado Social y Democrático de Derecho sin un movimiento sindical fuerte. Muy bien. Alexis, bueno, ha sido una conversación intensa, ¿no? ¿Querías hacer una pregunta final, Hassan? Sí, obvio. Sí, es que yo sigo... A ver, hay un comentario que es interesante que creo que responde tengo muy bien a la Yo tengo preocupación, muchos porque comentarios nuestra que leer. audiencia, insisto, Sí. está escuchando esto y sigue muy escéptica, muy decepcionada con esto. Y creo que lo resume súper bien Pia Lorca Soto en Facebook, que dice: entonces, el derecho al agua otra vez lo dejarán en manos de la clase política para que hagan un cambio que no se han hecho en décadas. No lo garantizan a rango constitucional, el derecho humano al agua. Otra vez lo tratan como un bien comerciable. Ahora, yo insisto que yo no estoy de acuerdo con el pesimismo de Pia Lorca, pero tampoco con lo que veo del optimismo de Alexis. Y Claro. y está en eso, que claramente con la correlación de fuerzas que existe, la mayoría republicana o de derecha que existe en el Consejo, no van a poder constitucionalizar el derecho humano al agua. Yo vengo de un país que no tiene constitución y yo soy escéptico de todo esto. Yo soy partidario de constituciones mínimas. Yo pondría constitución que decía el Parlamento pasa leyes con 50% más 1 y no pondría nada más. El problema que enfrentamos acá no es que no está todo lo que queremos en la Constitución, porque estas cosas deben estar en la ley. El problema es cuál es la posibilidad de no tener
las instituciones legislativas bajo el control de la clase política oligárquica. Y ahí vuelvo a insistir en esto. No hay normas de control de gasto electoral, que son temas súper constitucionales, porque si muy constitucionales, quiero decir. Porque si hay algo que debe estar en la Constitución y no bajo el control de los partidos políticos, es cómo se financian los partidos políticos. Algo que no debe estar bajo el control de partidos políticos es cuáles son las reglas electorales que enfrentan. Es muy curioso que yo estoy hasta de acuerdo con Cristian Larroulet, junto con Libertad y Desarrollo, un experto de Libertad y Desarrollo, dijeron que ellos estarían dispuestos a un sistema electoral mixto como tienen en Alemania. Ahora que es un sistema donde hay algunos representantes que son nacionales y otros que son locales. Que es un sistema que funciona bastante bien, es el mismo sistema que tiene Nueva Zelanda. Si hasta Cristian Larroulet está de acuerdo con eso. A mí me preocupa mucho que no estamos teniendo en esta Constitución la institucionalidad política, sobre todo el sistema electoral, que va a realmente consolidar la posibilidad de mayor democracia para impulsar eso. El tema, yo hice esa pregunta antes y me respondiste con la iniciativa popular de ley, la derogación de la ley, con 4% umbral. Eso está súper vulnerable a cómo se financia la política. La historia de democracia directa e iniciativas de ese tipo, como en California que lo tienen, es que lo tomen grupos de interés como las inmobiliarias y lo ocupan para pasar leyes que son pro oligarquía. Entonces yo no veo en esto suficiente protección al proceso futuro, que todavía el problema de la clase política y cómo va a hacer esas leyes quedan con esta Constitución. Ya, yo estoy de acuerdo con la necesidad de arreglar mejor el financiamiento a los partidos, las campañas electorales, porque bueno, ya fuimos testigos de varias elecciones donde eso es un factor que termina determinando los resultados. Pero acá lo que tenemos que, creo yo, apostar, a ver, no es que la Constitución nos resuelva los problemas que como pueblo, que como sociedad tenemos en materia de organización. O así como pueden grupos de interés apropiarse de una herramienta como esta, los sindicatos pueden hacerlo, el movimiento feminista puede hacerlo, el movimiento por el agua puede presentar un código de agua distinto, por ejemplo, y quiero hacer una precisión. Yo lo que me estaba refiriendo es la parte de propiedad respecto al agua, pero quedó un derecho al agua autónomo, que establece el consumo prioritario para los seres humanos y el resguardo para las generaciones futuras. Entonces, eso para que quede claro. Yo lo que estaba señalando es la modificación que implementamos en el derecho de propiedad, que en buena medida quedó en la mayor parte igual, pero con esa modificación y la incorporación dentro de la función social de la propiedad del derecho, el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable no es menor poner eso, sobre todo por las preocupaciones que tenemos ante el cambio climático. Una Constitución que va a reconocer el cambio climático, y eso fue unánime también. Estamos en un contexto donde viene creciendo el negacionismo en materia de cambio climático, no solo en esa materia. Y creo que es realmente relevante que en una comisión con ese nivel de diversidad y antagonismo político incluso hayamos sido capaces de reconocerlo. Y por último, y hay algo que no respondí de los comentarios. Yo entiendo el escepticismo, y tienen razón, tienen buenas razones para estar escépticos y ser críticos del proceso. Nosotros fuimos críticos del proceso también. Pero creo que es fundamental que esa capacidad crítica se ponga para que efectivamente el proceso no termine desvirtuando la idea de una nueva Constitución. O sea, lo peor que nos podría pasar efectivamente es una Constitución gato parda, ¿no? Que cambie en la forma, en la superficie, pero que en lo esencial haga que todo permanezca igual. Si eso es así, entonces no será un proceso exitoso. Y por último, yo sé que el diseño no es el que las fuerzas transformadoras deseaban, pero es el que ha permitido mantener abierta la posibilidad de tener una Constitución democrática. Yo creo que, y ahí obvio que no pueden no compartir mi apreciación porque yo lo hago bien desde la perspectiva de un leninista. A mí creo que políticamente las cosas hay que valorarlas en términos de sus resultados. O sea, al final del proceso hay que tomar el texto, ver si las normas son lo suficientemente habilitantes para que nosotros podamos avanzar en nuestras políticas, en nuestros programas, en nuestras ideas. Que nuestras ideas dejen de ser inconstitucionales. Si la Constitución me sirve
Para eso, me parece que hay que actuar conforme. Si no lo es, si la Constitución no sirve para avanzar en nuestros programas, en nuestras transformaciones, entonces también hay que actuar coherentemente y probablemente se justificará muy claramente el que las personas quieran rechazar ese texto. Pero hoy, en este momento, creo que hay un texto que es aceptable para todos los sectores políticos, que está equilibrado, que no impide las transformaciones y que por lo tanto deja la disputa abierta a la democracia. ¿Ah? La Constitución no puede ser un obstáculo a la democracia como lo ha sido. ¿No? Si logramos cambiar eso y avanzar en eso, entonces nuestras ideas, nuestras aspiraciones podrán ser posibles en este nuevo contexto político. Siempre y cuando la Yo gente creo que vote excelente bien. establecer la vara para la evaluación del texto final. Pongo las preguntas, creo que nuestra audiencia es bien Por escéptica, supuesto. pero hay que ver el proceso. Creo que yo comparto mucho esto de la parte declarativa, siendo abierto para los dos lados. Yo reconozco el avance. Hay que ver en detalle cómo eso habilita o no habilita los procesos futuros. Pero en general, creo que las críticas que vienen porque no está plasmada en la Constitución todo lo que anhela el progresismo, creo que es un error. Las constituciones pueden ser mínimas, yo siempre fui partidario de la constitución mínima realmente. Al final no debemos imaginar que la Constitución sea sustituto por la práctica política democrática posterior. Debe ser habilitante. En eso es la vara. Y veremos si se puede. Muy bien, me parece interesante esta reflexión y esta conversación, de todas maneras necesaria, porque tenemos que conversar sobre lo que se viene. Si al final este es un proceso, ¿qué se viene? Porque ustedes tienen que Eso, la entregar fecha. esto el 7 de junio, ¿no? Así es. Bueno, en estos momentos la Secretaría está trabajando intensamente para hacer el informe por subcomisiones con lo que se aprobó en particular en las distintas subcomisiones. Recibiremos... Ahora tiene que aprobarse en general todavía. tiene que volver, en general y en particular. A ver. La Secretaría nos entrega el domingo el informe de las 4 subcomisiones. Ya. Tendremos un día, 24 horas, el lunes a las 10 de la mañana para entregar, para revivir enmiendas que fueron rechazadas en esta fase. Y obvio que hay deudas pendientes por parte nuestra, por parte de la derecha también. Entonces hay posibilidades de que el texto siga modificándose. Por ejemplo, una enmienda que sí o sí creo que hay que insistir es el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. La protección a los animales, ¿no? Los derechos, hay un buen principio para los pueblos indígenas reconociendo el convenio 169, pero no están explícitos los derechos colectivos, Perfecto. individuales de los pueblos indígenas. Eso yo creo que hay que seguir impulsándolo y dando ese debate. Entonces, bueno, el lunes nosotros tenemos la posibilidad, necesitamos 8 firmas para insistir, para reponer una enmienda, y esas enmiendas se van a discutir, y si hay solicitud de votación en separado, se van a poder eventualmente caer nuevas normas o se reafirman. Y en particular también podremos debatir esta enmienda, solo que si se presenta una enmienda, también se va a discutir la norma aprobada en general en el plenario, en el periodo anterior, y también de lo que se aprobó en las subcomisiones, si no se va a entender por aprobada el texto que hasta aquí se ha logrado este entendimiento. Muy bien. Ay, interesante. Muchas gracias, Alexis, por venir, por enfrentarte a todas las preguntas, al escepticismo, a la depresión, a todo lo que ha sido largo y difícil todo este proceso, ¿no? Y anímicamente también. Como la vida misma. Como la Largo y difícil. Bueno, sí, como la vida misma, exactamente. Como Chile mismo. Como Chile mismo, tal cual. Bueno, vamos a seguir muy atentas y atentos a todo lo que se viene, así que de verdad te agradecemos estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Creo que es muy importante el rol que cumplen y espero que podamos seguir discutiendo sobre esto, porque sin duda es fundamental. Yo, por mi parte, voy a seguir haciendo mis mejores esfuerzos para que esta Constitución efectivamente contemple a quienes nos identificamos también con el texto de la Convención. No, y además que, bueno, es súper importante que sigamos nosotros también, por supuesto, como siempre, ahí en la resistencia, hablando de los temas que son importantes, hablando del contenido que va a tener este proyecto